donde muchos mexicanos se encuentran trabajando y es prácticamente la segunda más poblada en Estados Unidos después de Nueva York. Y se concentran estas redadas en centros de concentración de indocumentados. Y bueno, vaya, a todos tomó por sorpresa, y la sorpresa sigue siendo es que ahora Donald Trump está usando a los Marines para amenazar y amedrentar más. Yo digo, si fuera una insurrección verdaderamente, entonces estaría en posibilidades de que cayera el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos se levantan organizados en contra de quienes los están oprimiendo, sometiendo. Ayer escuchábamos a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos concretamente decir y condenar, utilizó la palabra condeno, los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incitó. Yo creo que no es muy inteligente, o sea, que nuestras autoridades tendrían que encontrar un mecanismo más eficiente para contraatacar, para responder, para frenar esto. Incluso de quienes no han estado participando han dicho hay una característica racial en estas detenciones, en estas redadas que se han organizado en los Estados Unidos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis tratamos desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y hoy particularmente a quienes han aceptado participar con nosotros como invitados. Primero, por supuesto, a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchísimas gracias y un enorme placer por estar en esta mesa el día de hoy. Así es, por compartir con nuestros invitados. Gracias, Pedro. También presentar a nuestro colega Luis Alberto Beltrán, compañero, colega, periodista, amigo también, a quien le agradecemos haya aceptado platicar esta noche con nosotros. Luis, buenas noches. Buenas noches, con la gratitud de estar en este espacio, por supuesto saludarlos con mucho afecto y nuevamente a la orden. Como no es tu primera vez. No, no es la primera vez. Ya ha estado aquí en la mesa de Panorama, Luis Alberto. Ya pasé la prueba. Ya pasó la prueba, por eso repitió. No, muchas gracias, Luis. Gracias, por supuesto, como siempre. Y también para mí es un verdadero privilegio que haya aceptado participar con nosotros en esta mesa de Panorama 360, sobre todo también por los temas que tenemos en agenda, por lo que está pasando en nuestro planeta, y es nuestro amigo activista, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Pepe Martínez Cruz. Pepe, muchas gracias. Héctor, pues gracias por la invitación. Pedro, Luis, un gusto compartir las posibilidades de intercambiar ideas, opiniones, análisis sobre lo que está ocurriendo grave, lo que está ocurriendo en el país, en el mundo. Gracias, Pepe. Gracias, Luis. Gracias, Pedro. Gracias también, por supuesto, al equipo de producción que hace posible que estas imágenes, estas opiniones lleguen cada semana hasta sus dispositivos. Y bien lo adelanta Pepe, me parece que no podíamos hablar de otro tema que no fuera lo que está pasando allá en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es nuestro país vecino, porque es el gobierno de Donald Trump, porque son migrantes mexicanos y porque esta encrucijada en la que se está también metiendo el gobierno de nuestro país. Por lo pronto, en un asunto de dichos, sigue siendo un tema de dichos entre los mandatarios, pero que allá del otro lado de la frontera, Pepe, Luis, Pedro, sí está impactando en la vida cotidiana de, por lo pronto, decenas, cientos, se prevé que miles en los próximos días de migrantes, de gente que vive, que radica, que tiene su vida, su familia establecida en Estados Unidos y que hoy, Pepe, Luis, Pedro, quien guste tomar la palabra, me parece, más que antes, sale con mucho miedo a las calles ante un gobierno que los está violentando y expulsando de su país. Si me lo permite, sí, pues es un acto de militarización. Lo vimos desde el fin de semana. Familias enteras que viven con miedo, ya incluso no salir a trabajar, sino salir a hacer sus compras. Vemos desde hace algunos meses, desde que Donald Trump asumió la presidencia, de que vino ese embate, esas amenazas, primero con el incremento de aranceles y por supuesto toda la deportación, no solamente de mexicanos, sino de indocumentados colombianos, nicaragüenses, guatemaltecos, colombianos, etc. Y bueno, con lo que se vio el fin de semana, pues sí, entre estos dichos entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos, ponen a la población indocumentada en una situación muy complicada. Estas redadas que se llevaron a cabo en la ciudad de Los Ángeles no es menor, una ciudad donde muchos mexicanos se encuentran trabajando y es prácticamente la segunda más poblada en Estados Unidos después de Nueva York. Y se concentran estas redadas en centros de concentración de indocumentados. Y bueno, vaya, a todos tomó por sorpresa y la sorpresa sigue siendo es que ahora Donald Trump está usando a los Marines
para amenazar y amedrentar aún más a la población indocumentada. Y a decir de los activistas, Pepe, de los representantes, de los voceros de los migrantes, de gente que trabaja con temas de derechos humanos y derechos de los migrantes, particularmente en Estados Unidos, incluso autoridades estatales en Estados Unidos señalan que el envío de las tropas de las fuerzas federales es lo que realmente provocó la violencia en las movilizaciones. Una situación grave, Pepe, la que se vive allá. ¿Se había vivido antes así? Pues hay antecedentes históricos, por supuesto, siempre ese tipo de políticas autoritarias, represivas, pues de alguna manera se repite periódicamente, en ocasiones como en este momento, en circunstancias verdaderamente extraordinarias en las que la política que ha aplicado Donald Trump es una ampliación de lo que ya aplicó durante el periodo de gobierno anterior, en donde tiene como un objetivo prioritario fortalecer el papel que Estados Unidos tiene en la economía mundial, que está históricamente en declive. Frente a China, frente a otros países, la India, incluso Brasil, otros países europeos. Y eso pretende resolverlo mediante políticas represivas que, si bien los aplica a nivel internacional, a nivel local también tienen las mismas repercusiones graves, sobre todo porque toma a los migrantes como los responsables de la crisis, es decir, los responsabiliza de políticas que ha aplicado el gobierno, como si los migrantes estuvieran desplazando a los trabajadores norteamericanos. Así es. Cuando ha sido una política del propio gobierno, los diferentes gobiernos norteamericanos, de llevar a cabo la recolocación de industrias en todo el mundo, y en México no se diga, han relocalizado cantidad de industrias. Por la mano de obra. Claro, porque el diferencial salarial es enorme, es decir, los trabajadores mexicanos ganan 12 veces menos que en Estados Unidos los trabajadores, entonces, y bueno, no es gratuito, porque los propios trabajadores norteamericanos, en este caso concreto, pues han sido protagonistas de movilizaciones, luchas, huelgas, hasta en los centros, grandes centros comerciales, entonces, ellos han venido exigiendo que se incrementen sus niveles salariales, y entonces, la política del gobierno de Trump va dirigida claramente en contra de la población trabajadora migrante, lo ha criminalizado y lo utiliza para enfrentar no solamente al gobierno mexicano, al pueblo mexicano, porque evidentemente esta política, en primer lugar, ¿qué significa? Significa militarizar la frontera, y recordemos que fue lo primero, militarizarla y crear un gran muro para impedir el paso de los migrantes, pero y sobre todo expulsar migrantes por todos lados. Se están planteando el objetivo en este momento de expulsar mínimamente 3,000 diarios. 3,000. ¿Y qué significó eso? Como ya lo señala Luis, ir a los centros de trabajo donde están los migrantes, a cazarlos directamente, a detener abusivamente a cualquier trabajador que tenga características de persona migrante, estén o no legalizados. ¿Por qué? Porque hay el ejemplo de un trabajador que es dirigente de un sindicato que lo detuvieron, lo iban a deportar y resulta que está legal, pero lo golpean y le fijan una multa, una caución de $50,000. ¿Por qué? Pues bueno, claro, lo dejaron libre porque finalmente se protestaron miles de trabajadores sindicalizados. Entonces es una situación que desde nuestro punto de vista ya ha significado una confrontación muy fuerte, evidentemente, porque la gente tiene derecho a defenderse. Y eso es el primer aspecto que hay que considerar. No pueden pasar por encima de los derechos humanos de la población trabajadora migrante de la manera en que lo están haciendo. Gracias, el primer Pepe. filtro para la detención es un filtro racial. ¿Color de piel? El color de piel. Eso ha sido indiscutible, es algo que han estado criticando y en lo que ha hecho énfasis incluso la comunidad artística de toda índole, no solamente aquellos que se caracterizan por salir siempre pues a defender los derechos, o que los hemos visto casi siempre como protagonistas de los derechos promigrante, no. Incluso de quienes no han estado participando han dicho hay una característica racial en estas detenciones, en estas redadas que se han organizado en los Estados Unidos. Pero yo creo que a la par nos hemos dado cuenta de una debilidad institucional en los Estados Unidos, el país que se cree todopoderoso, pero que sin la ayuda de los gobiernos locales no representa absolutamente una fuerza que pueda efectivamente cumplir con esta meta que se han fijado de 3,000 detenciones diarias. No lo pueden hacer
Y los estados santuarios, se lo han dicho, no vamos a participar, pese a que ya se han iniciado incluso controversias, porque se está haciendo uso público o uso de la fuerza pública, más bien dicho, en el caso del Ejército o de la Guardia Nacional, sin tener el protocolo, cumplir con el protocolo que establece el uso de esas fuerzas federales para la captura de personas, de trabajadores no documentados. Yo me resisto a decir ilegales. Porque siendo una nación integrada por migrantes, es una ridiculez que hablen ellos de ilegales o de personas ilegales, porque no son ilegales, son trabajadores internacionales no documentados en algunos casos, pero insisto que no llegan. El porcentaje que nos quieren vender de personas que llegan a hacer daño a los Estados Unidos es infinitamente mínimo en comparación de la gente que todos los días está allá haciendo algo bueno, algo por la economía de los Estados Unidos. Es imposible pensar que la economía tan dinámica como la de Los Ángeles, la de California, un estado que representa la quinta economía del mundo, se mueva sin la fuerza de los migrantes. Pero también yo quiero abonar un poquito porque hay diferentes puntos de vista en esto, Pepe, Luis, Pedro, en el sentido de que, uno, hay quien dice, bueno, es soberano el país de Estados Unidos y en consecuencia su gobierno, que llegó democráticamente al cargo, como el nuestro, puede determinar qué hacer en su política migratoria. Eso es por un lado. Dos, el tema de la politización, de la declaracionitis, cuando vemos a un presidente del Senado burlándose o lanzando unos comentarios insidiosos, digamos, desde mi punto de vista, o a una presidenta que primero dice una cosa, luego otra, aunque ya en un tono, digamos, distinto, por un lado, sumándole a los dichos, digamos, pero también como nación, como Estado mexicano, no es un poco como ente, como Estado, hipócrita, de pronto exigir un buen trato para nuestros migrantes allá en Estados Unidos, cuando aquí se han incendiado albergues o cárceles con migrantes y no hay responsables por ello, cuando vemos redadas también en la frontera sur, en el sexenio pasado más que ahora, en contra de migrantes centro-sudamericanos maltratados por nuestro gobierno mexicano, y cuando vas a la frontera o vas a una ciudad en este país y ves a migrantes centro y sudamericanos viviendo en condiciones paupérrimas, Pepe, en la calle, en la intemperie, sin un trato digno, sin una política de atención a los migrantes, sé que no se compara, sé que no es lo mismo, pero también nosotros como mexicanos, como nación, como Estado mexicano, hay una deuda con los migrantes que utilizan nuestro país para llegar también a la frontera norte. Sí, por supuesto. O sea, el problema de la migración, entendido como la expulsión, ¿no?, de millones de trabajadores de diferentes partes del mundo hacia Estados Unidos es un problema gravísimo, y sobre todo hacia Estados Unidos, pero no solamente, porque los países europeos, por ejemplo, también han puesto barreras terribles contra los migrantes de los países africanos, por ejemplo, y mueren miles en las barcaciones y les impiden el acceso, etcétera. Entonces sí, es un tema que atañe a todos los gobiernos del mundo por las políticas antimigrantes que han utilizado y, en efecto, y eso es una responsabilidad que tienen que asumir para evitar que continúen criminalizando a la gente que busca mejores condiciones, en ocasiones como una ilusión, porque en muchas ocasiones llegan y son súper explotados, son violentados en los trayectos, son pues hasta desaparecidos, asesinados, como ocurrió aquí en México, como lo señala Héctor, en San Fernando, pues ¿cuántos migrantes mataron? Claro. Entonces, hay una situación muy grave que efectivamente debería de tener un foco de atención para toda la sociedad, para toda la humanidad, de decir, ningún ser humano es ilegal, ningún migrante debe ser perseguido, encarcelado solamente por el color de su piel, como decías, Pedro, ninguno. Y es por esa razón que tenemos que generar las mejores condiciones de solidaridad y de cuestionar a la política migratoria de Trump y la política que en su momento aplicó López Obrador o Claudia Sheinbaum, porque evidentemente todos los gobiernos en muchas ocasiones llegan a resolver sus diferencias, pero en términos económicos, más que en términos de derechos humanos de sociales, la mayoría de la población. Entonces, creo que ese es un tema que está vigente, que es necesario que lo analicemos desde las diferentes ópticas, de tal manera que veamos cómo actualmente se están violentando la normatividad del derecho humanitario internacional, violentando los derechos de los migrantes.
Sí, otro derecho, perdón. Vamos a hacer, Luis, un ajuste, un corte comercial muy breve. Estamos transmitiendo también Panorama 360 a través de 98.1 Super. Gracias, por cierto, a Pepe Montes y Jaime Luis Brito, conductores del espacio de noticias de Panorama 360 de lunes a viernes. Hoy, antes de esta emisión, estaban ellos al aire. Vamos a hacer este corte y regresamos a platicar de lo que pasa con Estados Unidos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de esta, yo sí la calificaría de una crisis que se vive en materia de derechos humanos, en materia comercial, en materia de relaciones internacionales entre Estados Unidos y el mundo, pero la que nos toca más es entre Estados Unidos y México. Y Luis, ibas a comentar algo de esta situación con los migrantes. Sí, abonando a lo que decía Pepe en el comentario anterior de estas atrocidades que se están cometiendo y los abusos, pues vemos la clase política que también no abona en nada, ¿no? El presidente del Senado de la República no tiene ni idea lo que es una relación diplomática, y también pues estas declaraciones en contra de pues igual senadores de Estados Unidos vienen a encrispar poco más, vísperas de que quieren imponer aranceles precisamente a las remesas, cuando vemos que millones de familias dependen de eso, y pues esta relación bilateral se está pues debilitando al grado de que la clase política ni siquiera tiene la intención siquiera de viajar a Estados Unidos para ver de cerca toda esta problemática, porque tienen miedo de que les quiten la visa, ¿no? Claro, y además eso no lo hemos mencionado aquí, esta política, allá lo que pasa en Los Ángeles, lo que pasa en Estados Unidos, esta cacería de migrantes, Pedro lo ha tocado en otros espacios, dentro de lo más duro, Pepe, de esta expulsión de personas migrantes, está la separación de familias, pero particularmente cuando los niños se quedan sin padres. Yo no puedo imaginarme, de verdad, y hay una imagen que circuló recientemente de una mamá, entiendo turista, lo que leí es que es turista, que estaba de visita, de paseo en Estados Unidos y que fue casada junto con su hija y que no pudo irse con su hija y que fue separada. O sea, yo no me imagino la incertidumbre, Pepe, lo duro que ha de ser no conocer en qué condiciones van a tratar a tus hijos. Y bueno, eso es lo que está pasando allá. Las imágenes que en la pasada administración, el periodo presidencial de Trump, se distribuyeron fueron escalofriantes. Todo el mundo reaccionó de cómo le llamaban la congeladora. Los propios niños le llamaban la congeladora porque los ponían en el suelo, no había ni colchonetas, no había cobijas, no había absolutamente nada. Dificultosamente les dieron agua y baños, pero ahí hay una crisis de la que la clase política mexicana ha sido sorda y ciega en señalar que hay más de 50,000 niños desaparecidos de la pasada administración que no saben cuál ha sido su paradero, dónde se encuentran, que fueron separados de sus familias. Hoy había prometido, o bueno, por lo menos en esta administración había prometido el presidente Trump que no iba a ocurrir lo mismo en estas redadas que se iban a cometer. Sin embargo, estamos viendo que eso fue pues unas palabras al aire, porque lo que está ocurriendo en los hechos es esta separación. Y lo que nosotros como mexicanos deberíamos empezar a reflexionar también es que parte de ese sufrimiento que hubo contra niños, porque no solamente eran niños mexicanos, también había niños centroamericanos y de Sudamérica y Centroamérica, que muchos de la responsabilidad de que esos niños se extraviaran tuvo que ver con el Instituto Migratorio Nacional de Migración en México, porque qué casualidad que las mafias, de quienes venían huyendo, estos niños con sus padres, y que sus padres a veces ya no se sabía dónde estaban y tampoco los niños eran regresados o retornados a sus países, pero las mafias inmediatamente ya sabían que iba de regreso. Y hay muchas narraciones de periodistas de Centro Sudamérica donde hablan que estas mafias, al momento que llegaban y se presentaban estos niños ante el Instituto Nacional de Migración, ya sabían que iban a llegar allá a sus países de destino, y que esta conexión entre delincuentes y agentes del sistema migratorio mexicano es una vergüenza que haya ocurrido, que se esté registrando. Entiendo que ya ha habido una limpia, ojalá y que esa limpia pueda ser corroborada por los países de Centro y Sudamérica, de que efectivamente no hay una relación entre los grupos criminales de trata de personas, sobre todo hablo de las maras que operaban principalmente en Salvador, que ojalá ya no esté ocurriendo, para que ya no se dé esta colusión de entre los migrantes que son retornados y colocados en la frontera norte de México para ser retornados a sus países.
¿Es una crisis humanitaria, Pepe, la que estamos viviendo? Absolutamente. Y en efecto, tiene repercusiones tanto para Estados Unidos como para México y todos los países que se ven involucrados y que en muchas ocasiones esos países son cómplices, así, cómplices de las políticas que aplican gobiernos, no solamente el de Trump, el de Biden, porque el de Biden fue el que elevó los niveles de deportación, los multiplicó. Incluso allá en Estados Unidos señalan que uno de los gobiernos más rudos con los migrantes fue el de Barack Obama. Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque en última instancia todos los gobiernos norteamericanos, para hablar específicamente de la crisis que se está presentando allá, pues han sido gobiernos que son gerenciales, es decir, son para el servicio del gran capital a nivel internacional y que en el caso concreto de Trump, pues no solamente lo declara, sino que además tiene a los personeros de las Ya ni lo grandes disimula. de las grandes empresas, de las principales empresas capitalistas a nivel internacional, aunque ya les originó una diferencia y una crisis, porque ahora hay que recordarlo que precisamente están Elon Musk lo que está haciendo es sacar a flote pues todo el papel que Trump tenía incluso en redes de pederastía, ¿no? Entonces, algo que de pronto se deja de tocar no, en la por agenda supuesto, mediática, claro. porque está el tema de las imágenes violentas en California, ¿no? No, pero por supuesto, porque eso es un tema que entonces mediáticamente lo sacan del panorama para que se aborden otros temas, que yo digo que también es muy importante que lo ubiquemos. Ustedes como periodistas que se dedican permanentemente a eso, nosotros como parte de la Comisión Independiente tenemos también que monitorear todo lo que se publica. Pero, por ejemplo, yo creo que esta dimensión que está teniendo la crisis en Estados Unidos por lo de la migración debe estar colocada en el centro de la atención. Por supuesto, todos los demás temas son muy importantes y hay que abordarlos, pero deben de estar. ¿Por qué razón? Porque ya hay una crisis que va más allá de, digamos, solamente el trato hacia, por ejemplo, hacia los migrantes. Tiene que ver del trato que el presidente está teniendo con los estados de la Unión. Tú lo señalabas, hay una crisis institucional. Tan es así que evidentemente ¿quiénes son los que están gobernando California? Claro. Pues obviamente son del Partido Demócrata contrario al republicano. Y entonces hay una crisis política porque esto que tú señalabas, Pedro, acerca de que no respeta la legalidad para enviar tropas federales, incluso amenazar con los marines. ¿Por qué razón? Porque está invocando una ley de 1870 que no genera las condiciones actuales. Y es cierto que dice Trump, es que hay una insurrección. Yo digo, si fuera una insurrección verdaderamente, entonces estaría en posibilidades de que cayera el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque cuando los pueblos se levantan organizados en contra de quienes los están oprimiendo, sometiendo, violentando de esa manera, entonces ya hay una confrontación de todo otro tipo político. Yo diría que lo rescatable en términos de organización de la gente es la organización de los barrios. La policía y la Guardia Nacional no ha podido entrar a barrios enteros de Los Ángeles, ¿no? En California. ¿Por organización? ¿Qué? Pues por la autoorganización que tiene la gente. Les ha impedido que entren. Por eso están yendo a los centros de trabajo, por eso están yendo a los supermercados. Porque van a los centros públicos. comerciales y demás. Pero Pepe, hoy se hace público, pero esto ha existido desde 1800, se nos olvida que esas tierras eran mexicanas y que fueron invadidas y que esta resistencia no es nueva. O sea, hay un personaje, ¿cómo se llama? Una leyenda, pues, un personaje icónico, tal vez de la fantasía, como le quieras llamar, pero el zorro representa eso, representa la resistencia de nuestros hermanos que se negaron a dejar las tierras en donde habían nacido, crecido, vivido y tener su familia, y que eran constantemente asediados por estos hombres de otra raza que querían las tierras en las que ellos habitaban y que por lo tanto, bueno, pues había una especie de hostigamiento cotidiano. Hay una resistencia desde hace 2 siglos. Claro. Yo de mi parte, y lo pongo en la mesa, de mi parte, comentario final de este tema, es que es una crisis. Hay una serie de abusos, se está violentando los derechos humanos de los migrantes allá en los territorios estadounidenses, pero yo sí quiero sumarle a esta posición personal
que también el gobierno de México, particularmente el de Claudia Sheinbaum, ya no como ente, como Estado, sino el de Claudia Sheinbaum, me parece que no está sumando o atendiendo de manera inteligente, eficiente, legal la crisis que se vive, y que lo que decía Luis, el tema de que nuestros políticos actuales que encabezan la agenda política administrativa de este país poco saben de diplomacia, y creo que hoy sí se requiere un trabajo en ese sentido, o sea, de que lo que hagas y digas no sea contraproducente para quienes de por sí ya están viviendo una situación muy complicada ya, y que tus dichos, como hasta ahora ha ocurrido, podemos tener diferentes opiniones, pero creo que sí coincidimos que han sido utilizados como argumento o pretexto para reforzar y para nutrir un discurso como el que tiene Donald Trump y sus simpatizantes. Ayer escuchábamos a la secretaria de Seguridad de Estados Unidos concretamente decir y condenar, utilizó la palabra condeno, los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, que incitó. Yo creo que no es muy inteligente, o sea, que nuestras autoridades tendrían que encontrar un mecanismo más eficiente para contraatacar, para responder, para frenar esto y no darle leña a un incendio que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Es mi punto de vista. No estoy muy de acuerdo con esto porque yo quiero decir que no está en su mejor momento político en el panorama internacional los Estados Unidos. No son dueños en este momento de la narrativa, pese a que en otras ocasiones con el instrumento de los medios de comunicación más importantes que residen en los Estados Unidos tenían. Sin embargo, a pesar de ello, no es su mejor momento político. Han cometido muchos errores este gobierno, e incluso están celebrando un acuerdo económico con China, que me parece que no les fue del todo bien, porque no están dando los detalles, y de eso se está quejando la prensa nacional, internacional, de que dicen, sí empezamos un acuerdo y vamos a tener tierras, pero a ver, el detalle, no, eso no se los podemos dar a conocer, porque China efectivamente no fue blando en esa negociación. Y yo creo que yo creo que si estas marchas han dado algo a conocer al mundo, es la debilidad institucional interna de los Estados Unidos, y dos, la posibilidad de una confrontación política llevada más allá del plano de las declaraciones y de la situación legal, a una protesta masiva en las calles Van en los contra marinos. del gobierno. Si Estados Unidos reprime estas protestas, ¿quién lo va a frenar? ¿Quién lo va a sancionar? ¿Quién lo va a castigar? Lo están frenando los gobiernos locales. Imagínate un día sin mexicanos. Eso parecía una idea de una película, efectivamente una ficción, que de darse el caso, hay economías que es imposible que se muevan sin la mano de obra de los migrantes. Es un tema que, por supuesto, lo hemos dicho en emisiones anteriores de Panorama 360, seguirá tocándose en este espacio y en otros, porque es nuestro país vecino del norte, no hay hacia dónde voltear, es una crisis que tiene que encontrarse solución, que tenemos que estar como mexicanos. Yo pregunto, ¿quién no tenemos familia? ¿Quiénes de nosotros no tenemos un familiar trabajando en Estados Unidos, que ya tiene su vida hecha allá, y que efectivamente hoy, coincido Pepe, lo que tienen es terror de salir a las calles? Y me parece que un estado de terror lo que hace es obliga o busca tener una sociedad o un grupo, en este caso de la sociedad, pisoteada, que no exija derechos y que los empresarios puedan seguir pagándoles 3 pesos, claro, ¿no? Porque a la economía de Estados Unidos le conviene esta informalidad, porque entonces, como eres migrante y no tienes derechos, pues di que te estoy contratando, ¿no? Y en lugar de pagarle a un empleado con sus plenos derechos ejercidos como un ciudadano norteamericano, en lugar de pagarle 100, pues tú, como eres ilegal, valga esa palabra porque entiendo que es como lo manejan allá, te voy a pagar 3. Y di que te estoy dando trabajo. Entonces yo creo que sí hay un sector económico, Pepe, que se ve beneficiado con esas políticas de terror por parte del gobierno de Estados Unidos, y seguiremos tocando este tema. También lo que sacudió en la agenda periodística internacional, y los mexicanos no somos ajenos a este tipo de eventos, lamentablemente, ya veremos lo que pasa ya en Colombia, es este atentado en contra del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro del Partido Centro Democrático. A diferencia de lo que vimos aquí en México, me recordarás el año, Pedro, Pepe, con Luis Donaldo Colosio. 94. Ya, 23 de marzo. Ya hubo un registro, por supuesto, mediático, porque todo el mundo tenía el celular en las manos. Aquí en México tuvimos, creo que 2 tomas de Televisa, ¿no? De cámaras. No fueron de Televisa, fueron de un camarógrafo que estaba en nuestro país, ¿no? Que estaba grabando el evento, pero hay un registro de todos los ángulos, ¿no? Televisa llegó al último e incluso formó parte del protocolo después de las campañas, de las coberturas presidenciales,
nadie se puede ir hasta que el candidato Se vaya salga. en su convoy. Y creo que todavía nos tocó a nosotros cubrir algunas campañas presidenciales donde la instrucción de las redacción. jefaturas de información era: tú no te vas del lugar hasta que el candidato aborde la camioneta y salga del lugar. Por cierto, ¿no? El helicóptero. Coincido con Pedro en que este atentado, hablando de la parte mediática y la que nos toca, que es la cobertura de estos eventos, la mayoría de los videos son de asistentes al mitin. No he visto videos como tal de una cámara de televisión grabando el mensaje del precandidato, ¿no? Porque no es una candidatura, es una precandidatura. Las Precandidatura. elecciones, lo comentábamos hace un momento, Sí. van a realizarse hasta la primera vuelta en marzo. Mayo del En 26. mayo del 26, y la segunda vuelta, como son su sistema democrático de Colombia, va a ser hasta el mes de junio. O sea, estamos hablando de que Un año. apenas van a ver a quién eligen al interior de cada partido. Sin embargo, el golpe mediático, el golpe político, lo que nos hace recordar a nosotros como mexicanos, y además un tema, el arma que se utiliza en este atentado también vuelve a tocar el asunto de la relación con Estados Unidos y la violencia que hay en México y hacia abajo, que tiene que ver, pues esas armas no las fabricamos en México ni las fabrican en Colombia. Son armas que van de contrabando, en el mejor de los casos, de Estados Unidos hacia toda América, ¿no, Pepe? Luis. Lo que llama la atención es el protagonista, un menor de 14 años con un arma 9 milímetros, una Glock, llevando a cabo este atentado. Habla de cómo se está descomponiendo también la sociedad allá en Colombia y cómo hemos visto aquí casos muy concretos. Lo poníamos en una plática pues con el Sí. famoso Ponchis, ¿no? Con el niño sicario. Que ese por haber sido un tema mediático, pero ¿cuántas organizaciones criminales no utilizan a menores de edad para legalmente no fincarles alguna responsabilidad? En Morelos hay un reporte Sí, claro. de que se está aumentando el número de adolescentes y menores de edad que están participando en delitos de alto impacto, por lo que implica jurídicamente su persecución, ¿no? Sí, haciendo un paréntesis sobre este caso de Colombia, pues hemos visto que a menores de edad, incluso en bicicletas, en algunos municipios los usan para transportar droga. La policía no va a hacer una redada en contra de los menores que andan, pues aparentemente jugando cuando son utilizados para este tipo de actividades ilícitas. Y digo que en esta ocasión el menor de edad fue lesionado de un disparo de arma de fuego en la pierna para que no tratara de huir de la escena del crimen. Fue hospitalizado después de que ya fue atendido médicamente. Le inician ya 2 señalamientos, atentados en contra de este precandidato, intento de homicidio y por supuesto la aportación ilegal del arma de fuego. Llama la atención que el menor, a pesar de que están los videos, niega todos los cargos. Y eso precisamente es algo que los criminales han utilizado porque no van a ir en contra de un menor de edad en un sistema como el de Colombia. Claro. Oye, sí es escalofriante la cifra. Yo creo que debe ser aterradora la total desde la presencia del narcotráfico en México, pero tan solo en el primer trimestre del 2025 han sido asesinados en México 50 políticos. O sea, es tremendo, ¿no? No es ajeno para nuestro país Lo la que violencia vimos política, en Colombia, claro. porque la tenemos. Bueno, no, pero, dos o sea, semanas antes vimos a la candidata en Veracruz, ¿no? pero no, Que la balearon en un mitin, Pero en un recorrido de campaña. Venimos de la posrevolución, de un periodo muy violento en la política, que se apaciguó un poco después de 1940, 1970, seguía muy encrespado, pero el ambiente político de la posrevolución era tremendo. O sea, hay episodios como la persecución del gobernador de Yucatán, que pues prácticamente fue casado en una persecución en todo el sureste mexicano hasta que lo logran atrapar y lo matan junto con su familia. Aquí Estados Unidos no ha asumido su responsabilidad por la forma enfermiza en la que llegó a preparar a las policías en la época de la Escuela de las Américas. La deshumanización con la que instruyó al ejército salvadoreño, al ejército colombiano, al ejército uruguayo, chileno, incluso al argentino, que hoy estamos descubriendo barbaridades después de hace 40 años de todo lo que el propio ejército mexicano, que no se dejó tanto el ejército mexicano, Pero que también tiene lo propio, ¿no? Claro, hubo sus episodios, pero la deshumanización con la que actuaron incluía La guerra. el adiestramiento de los niños. ¿Por qué? Porque no hay soldado más fiel que el amor paternal que le puede tener un niño A su figura paterna. a su figura paterna, que va a ser su comandante o su jefe de armas. Eso hay una responsabilidad histórica de los Estados Unidos. Por eso hay muchos artistas que dicen,
momento, o sea, antes de que empiece la población a querer acusar a los extranjeros, primero que volteen a ver qué clase de política internacional hemos tenido. Y cuando vean los horrores que hemos construido en otros territorios, entenderán por qué no nos quieren. Porque a veces hay países que dicen... Claro. Y tú ves los testimonios de lo que ocurrió en estas guerrillas, en la imposición de estos gobiernos, pues de facto, en todo el territorio del continente americano, en esa época, hasta los 90 todavía, digo, el último gobierno totalitario que había, uno de los últimos me parece que fue el de Argentina, ¿no? Claro. Que, Las dictaduras militares, sí, sí. de las dictaduras, exactamente, en este caso la dictadura militar, y te das cuenta cómo usaban a las policías para el secuestro de personas, de líderes democráticos, sea de izquierda o de el que les cayera mal, el secuestro. Y también los niños, producto de esa separación de sus padres, como eran reclutados para ese ejercicio. Eso mismo lo copiaron las organizaciones criminales. Hoy estamos padeciendo justamente de una dinámica que hubo en el sicariato. Pues Se construyó el sicariato, perdón. se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer, antes de que se nos acabe la presencia, que hayan aceptado participar con nosotros, Luis Alberto Beltrán, José Martínez Cruz, Pepe, Gracias. muchas gracias. Pero tenemos tiempo de un comentario final sobre estos temas o algo que quieran poner en la mesa, Luis. Vaya, pues yo solamente pues poner en la mesa quién es este personaje con el que atentaron en Colombia. Es hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en el 91 tras ser secuestrada por Pablo Escobar, y es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Para que vayamos viendo cómo se va manejando la política, porque atentan contra un precandidato, todavía no tiene la bandera de candidato, y pues eso es un reflejo de lo que... Pero que si sobrevive Luis, Sí, claro. así como le pasó a Trump con el balazo que no le privó de la vida, tiene muchas posibilidades de ganar una contienda presidencial. O sea, esto lo vuelve casi triunfador en una contienda en términos de estrategia de marketing político. Claro, Hay quien señala que Digo, pudo ser hasta por muy crudo un que se oiga, atentado, ¿eh? por muy crudo que se oiga, la realidad es esa y podría tornarse además la forma en la que fue asesinada la periodista Diana Turbay. Diana Turbay, fue escalofriante, conmovió a la sociedad colombiana. A mí lo que no me gusta, Pepe, en esos términos es que uno de los elementos de análisis de este atentado es le redujeron su seguridad de 7 a 3 elementos. Me queda claro que los políticos son personajes de alto impacto y demás, pero también se me hace injusto que en contiendas electorales y en una vida política, administrativa, pública tradicional, la clase política, Pepe, cuente con escoltas, cuente con vehículos blindados, porque sabe de las condiciones de inseguridad que enfrenta su territorio, pero que los ciudadanos, activistas, madres buscadoras, defensores de derechos humanos, periodistas en general, no cuenten con estas medidas, sabiendo que la realidad que enfrentan, que las piedras que pisan son las mismas, ¿eh? Bueno, yo diría que también como a manera de conclusión, Gracias, Pepe. hay una especie de necropolítica, ¿eh? Es decir, en donde la muerte aparece por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación que es un proceso de descomposición en Colombia, en México, en Estados Unidos, es en el mundo. Hay una como deificación de la muerte, cuando debería de existir una política de defensa de los derechos humanos y el derecho a la vida digna para todas y todos. Eso hay que seguir peleando en donde quiera que estemos. Sí, claro, lo que decía Luis del número de, Pedro, de periodistas asesinados en nuestro país, claro. ¿No? Aquí en Morelos tenemos casos de políticos y funcionarios públicos asesinados, el atentado contra Donald Trump, ahora ya en Colombia. Entiendo el mensaje, la postura del Pepe de que la clase política se ha ido acercando mucho más a términos de muerte que de vida, ¿no? Claro. Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Luis, muchas gracias. No, muchas gracias Héctor, Pedro, Pepe, un gusto coincidir en esta mesa de análisis y por supuesto a Panorama 360, muchas gracias. Un gran honor haber estado en esta mesa y muchas gracias, Pepe. Pepe no solamente, como le decimos cariñosamente, José Martínez, nuestro amigo, no solamente es un activista. Quienes no conocen su trabajo periodístico, ha tenido mucha trayectoria, sobre todo en la parte de, digamos, como en la... De análisis. En la parte de como columnista. No, él ha sido parte de las... mesas de redacción durante mucho tiempo. Entonces, ¿El Consejo Editorial? De Consejo Editorial y también de corrector de estilo y de... O sea,
periodistas. Y además un aliado, Pepe, siempre presente, solidario, y yo quiero aprovechar este espacio y esta mesa para reconocérselo, Pepe, aliado de los periodistas en el estado de Morelos, particularmente, que es donde nos toca, siempre solidario, siempre sumado a los esfuerzos que lamentablemente tenemos que hacer muchas veces los periodistas cuando hay un atentado o un periodista agredido, perseguido en nuestro estado. Pepe y la Comisión Independiente de Derechos Humanos siempre ha estado respaldando la lucha en términos generales, y no solamente en términos de cuando nos toca algo negativo, sino también solidario siempre desde cuando me tocó a mí participar o llegar a estos aventuras periodísticas desde la comuna, un espacio allá aquí en Cuernavaca, de encuentros y de espacio Nuestra casa, donde nos precisamente. permitían hacer la labor periodística, entrevistas, conferencias, redactar. Siempre solidarios, Pepe, y a ti y a la Comisión Independiente siempre nuestro reconocimiento y agradecimiento. Pues muchas gracias a ustedes. Y hoy particularmente por aceptar esta invitación. Luis, como siempre, por supuesto, ya la segunda ocasión, ya eres de casa. Muchas gracias. Yo encantado de venir las veces que sea necesario. Gracias, Luis, por aceptar. Pedro. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por habernos hecho el favor de vernos este capítulo más, esta emisión. Muchas gracias. Gracias nuevamente al equipo de producción. Pero insisto, sobre todo gracias a ustedes que cada semana le dan play ahí en el canal de YouTube o sintonizan el 98.1 en FM. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos y vemos la próxima semana con otro análisis desde todos los ángulos. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.